Ah, eso, gracias. Este es Introducción al formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Estamos tratando de meter todo en 6 sesiones. Es un poco complicado. Además, también entendemos que hay estudiantes de varios semestres y no necesariamente de física. Entonces puede ser que haya muchas cosas que no estemos familiarizados o familiarizadas con los conceptos, estructuras, incluso a lo mejor algunas matemáticas. Creo que las matemáticas sí las vamos a poder entender todos, en el sentido de que, eh, pues, de alguna manera llevan cálculos y cálculo variacional entre variables y luego también incluso casi todas ya llevaron o llevarán ecuaciones diferenciales, ¿no? Siguen entrando. Ahora, queremos en estas 6 sesiones, no solo queremos, digamos, dar una visión general de cómo se construye el lagrangiano al final para que sea utilizado en las clases de los sábados, que la clase de los sábados es un poquito entender cómo se construye el modelo estándar, ¿no? Entonces, para poder entender esto del modelo estándar, pues necesitamos esta base que es muy general, y además se utiliza no solo para partículas, ¿no? Esta estructura es una estructura que vamos a utilizar para cualquier sistema mecánico, ¿ok? A ver, voy a intentar compartir mi pantalla. Entonces vamos a partir entonces del sistema mecánico más simple, de lo que nosotros conocemos. También entiendo que todas ustedes han llevado mecánica básica. Entonces podemos, a ver si podemos partir de lo que todos conocemos. De repente a lo mejor van a sentir que doy un salto cuántico en los conocimientos, pero a ver, la idea es esta. Vamos a partir de lo que conocemos, vamos a construir la estructura teórica, vamos a calcular de sistemas que sabemos calcular, digamos, utilizando las leyes de Newton, para que no sea sorpresa. Y después ya nos vamos a meter a estructuras que no necesariamente son conocidas para nosotros en términos de sistemas, ¿no? Pero digamos que el día de hoy vamos a tratar de estar en una estructura donde todas de alguna manera tenemos una idea fundamental. Y lo siguiente del curso, que es un reto, realmente es un reto, es una vez que tenemos la mecánica clásica descrita, bueno, algunos ejemplos, no creo que vamos a hacer todo, ¿no? Y hay algunos desarrollos matemáticos que se van a quedar para que ustedes los hagan, ya sea que los hagan de tarea o los hagan en clase, ¿no? Pero en general lo que queremos es ir de la mecánica clásica, luego ver cómo estas estructuras podemos incorporar la relatividad especial en estas estructuras teóricas para calcular sistemas que viajan a velocidades más alrededor de la luz, pues. ¿Por qué necesitamos esto? Porque las partículas fundamentales son partículas que pueden viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, por lo tanto necesitamos partir de sistemas relativistas o estructuras relativistas, es decir, considerar las transformaciones de Lorentz y considerar 4 dimensiones, ¿no? Y después, para esto vamos a también dar una explicación a lo mejor muy rápida y muy a grandes rasgos de la relatividad especial para aquellas que no han llevado algo de física moderna. Y luego, una vez que hayamos un poquito visto cómo se ve la estructura con relatividad especial, nos queremos meter a ya la estructura cuántica, que también para la estructura cuántica necesitaremos dar algunos conceptos básicos de la mecánica cuántica, sobre todo la estructura teórica que nos lleva a la mecánica cuántica.
de tal manera que al final podamos entender como una estructura de campos cuánticos relativistas se puede establecer a partir de lagrangianos y hamiltonianos usando pues una estructura de campos, así como se llama, ¿no? Entonces, y ya, digamos, la idea es que nos empapemos un poquito de estos conceptos. No sé si, por supuesto, si hay dudas en algún momento, si hay comentarios, si hay algo que se quiera decir, pueden levantar la mano, interrumpirme en cualquier momento. Esperemos que sea lo más claro posible. Es un reto para nosotros, pero creo que lo podemos lograr. Bueno, entonces vamos a partir, si no hay dudas ni comentarios. Francisco, ¿quieres comentar algo? Nada más, entre Francisco y yo podemos estar dando estas sesiones. En este caso yo voy a dar la primera parte y el doctor Francisco dará la siguiente parte de esta sesión. Estaremos más o menos una hora y una hora. Siguen entrando estudiantes. Bueno, entonces, vamos a partir de lo que conocemos nosotros, que son las tres leyes de Newton, que forman la mecánica, y cómo a partir de Newton, de las leyes de Newton, podemos construir las trayectorias del movimiento de alguna partícula en términos deterministas. Quiere decir que una vez que yo sé las ecuaciones de movimiento, y las condiciones iniciales, puedo saber dónde y en qué momento va a estar la partícula en un futuro, ¿ok? Conociendo estas ecuaciones de movimiento. Bueno, este es el Newton, nuestro famoso Newton. A ver, déjame ver. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Sí estoy compartiendo? Sí, sí la vemos. Se ve que está moviéndose porque luego no se ve. Ya se ve una nadadora. Así es, yo sí la veo. Sí, Ok, perfecto. Entonces, también aquí vamos a hacer una diferencia importante. En general, las leyes de Newton están basadas en el concepto de la fuerza, ¿ok? Y vamos a dar rápido una rápida platicadita sobre las tres leyes de Newton asociadas a la fuerza. Y para decir que finalmente el formalismo lagrangiano y hamiltoniano va a estar basado más bien en estructuras de energía. Pero quisiera que conectáramos las dos cosas. No son cosas que necesariamente están separadas. Hay una conexión entre ellas. Entonces, bueno, entonces lo primero que vemos cuando analizamos algún movimiento, nos centramos en el cuerpo del cual estamos analizando el movimiento. En este caso, el sistema de interés, que en este caso es una nadadora. Y podemos identificar las fuerzas y hacia dónde está el movimiento o la aceleración del movimiento, ¿no? A ver, espérenme. Ok. Entonces, Aide, tú estás con lo del waiting room, ¿verdad? Ok, sí, sí, gracias. sí. Entonces, básicamente lo que nos dicen las tres leyes de Newton es que nos describen qué es una fuerza, ¿no? Digamos que la primera ley de Newton nos habla más bien cualitativamente y nos dice, estas son las tres leyes de Newton sacadas del Classical Dynamics of Particles and Systems de Marion and Thornton. Este libro es el libro que vamos a ir llevando o nos vamos a basar sobre todo porque si no lo conocen, se lo recomendamos. Digamos que es el primer brinco de cualquier libro de mecánica de universitaria para ya dinámica con lagrangianos y hamiltonianos. Hay otros libros, también les vamos a dar alguna lista de bibliografía, pero creemos que este es el más didáctico en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, la primera ley de Newton, ¿se acuerdan? Lo que nos habla es cuándo hay una fuerza y cuándo no hay una fuerza. Es decir, nos dice cualitativamente si hay fuerza o no hay fuerza, ¿no? Entonces, si un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento uniforme, significa que no hay fuerza. Digamos que es lo que nos indica cuando hay o no hay fuerza.
a menos que si no se mantiene en esa situación, entonces hay una fuerza que cambia esa situación de movimiento uniforme con velocidad constante o en reposo. Y la segunda ley, que es con la que estamos más familiarizados, porque es con la que hacemos cálculos, nos habla no solo de cuestiones cualitativas de una fuerza, sino de ya estructuralmente, cuantitativamente, cómo podemos calcular esa fuerza. Entonces, la que nos enseñan básicamente que es fuerza es igual a masa por aceleración y es una estructura vectorial porque hablamos del espacio. Es importante mencionarlo, pero supongo que ya lo saben todas, que en física es importante asociar un espacio de donde suceden los fenómenos. En este caso son las coordenadas que usualmente conocemos como las coordenadas cartesianas, son las que usamos más en la prepa, en la secundaria y quizás en los primeros años de la universidad, pero después ya entendemos que no son las únicas maneras de describir el espacio. También tenemos otro tipo de coordenadas, que son las coordenadas, las más usadas serían las esféricas y las cilíndricas, pero digamos, no son las únicas, son las más usadas, ¿no? Entonces, recordar que esta fuerza ya la podemos asociar a dos cantidades, que es la masa por la aceleración. Así podemos calcular una fuerza, si conocemos la masa y la aceleración, ¿no? Recuerden que estas expresiones aquí, esta expresión aquí escrita con flechita arriba es una ecuación vectorial y representa tres ecuaciones. Es un sistema de tres ecuaciones que nos representa las tres coordenadas del espacio, si es que las hubiera, ¿no? Y bueno, finalmente uno puede acordarse nada más para que no nos sorprenda la notación. Cuando hablamos de la aceleración, hablamos de la segunda derivada de la posición y las derivadas, cuando derivamos con respecto al tiempo, hay esta nueva notación que no sé si algunas estén familiarizadas, que usamos puntos para indicar si es una primera derivada ponemos un punto, si es una segunda derivada, ponemos dos puntos, ¿no? Pero es simplemente cuestión de notación, es equivalente y también es vectorial. Tendría que ponerse para que se vea vectorial en negritas, ¿no? Para indicar que es un vector. Y otra cosa interesante, que es que la segunda ley de Newton también la podemos expresar como la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de momento o del momento lineal. ¿Se acuerdan? Cuando el momento lineal, o sea, donde el momento lineal es masa por velocidad. Y es importante porque siempre que tengamos una estructura donde cambia el momento con el tiempo, pues vamos a tener una fuerza, el momento lineal. ¿Ok? Recordar que el momento, la P vemos aquí, es el momento lineal y es masa por velocidad del objeto. ¿Ok? Y bueno, la tercera ley de Newton, que realmente esta sí tiene una restricción, que es que se aplica exclusivamente a fuerzas centrales. Y, a ver, déjenme ver si puedo mover esto de aquí, porque me estorba. Y las fuerzas centrales, y que son fuerzas que no dependen de la velocidad, ¿no? Las fuerzas centrales en el sentido de que, este estamos hablando de que se ejercen en una línea recta entre dos sistemas o dos objetos o dos partículas, ¿ok? Y no dependen de la velocidad. Cuando hablamos de la tercera ley de Newton, se aplica, esta es la restricción que tenemos, solo para fuerzas centrales, ¿ok? Bueno, esto es un recordatorio de lo que nosotros ya sabemos y a lo mejor algunos detalles para clarificar algunas cosas. Bueno, y entonces lo que nosotros vamos a hablar ahora también es otra forma de analizar sistemas es a partir de su energía. La ventaja también, o una de las ventajas que tiene la energía es que no es vectorial, es una cantidad escalar y también podemos asociarla a las fuerzas. Si fueran fuerzas conservativas, podemos asociar a una energía potencial. Entonces, la energía es un concepto
Yo creo que desde mi punto de vista, si no el más importante en la física de los más importantes, porque se aplica además a todas las escalas. Usamos energías para hablar de los fenómenos en mecánica cuántica, usamos energía para hablar de fenómenos en relatividad, usamos energía para hablar de fenómenos en cosmología, en todas las escalas, en nuestra escala. Y además, pues tenemos que más adelante vamos a ver la importancia de la conservación de estas cantidades. Tenemos además la primera ley de la termodinámica que nos habla de la conservación de la energía, ¿no? Y vamos a ver que, em, bueno, aparte de que es escalar y que se usa, es un concepto que se mantiene a lo largo de toda la estructura, todas las escalas. Vamos a ver que sí la vamos a poder asociar a algunas fuerzas, porque las fuerzas de interacción, sobre todo hablando de las fuerzas de la naturaleza, que son cuatro, que ustedes irán, si no las conocen, pues las irán viendo, pero recuerden que son cuatro, el electromagnetismo, hay dos fuerzas en el núcleo del átomo, nucleares. Una de las fuerzas ya les habló Selim, el doctor Selim de ellas, que es la fuerza fuerte. Es un nombre un poco raro, pero así se llama. Y dentro del núcleo atómico también está la fuerza débil. Son, digamos, dos fuerzas nucleares. Y aparte está la fuerza gravitacional, que son las cuatro fuerzas de la naturaleza. Bueno, entonces, vamos a hablar de energía. Y este es un concepto que viene a partir del siglo XIX, o sea, toda la parte de Newton y de Galileo previamente, pues no tenían muy claro el concepto de energía. Este es un concepto que viene a partir de Bernoulli, que empieza a hablar de o tratar de describir sistemas hidrodinámicos, y entonces habla de una vis viva, que al final de cuentas ya actualmente es, digamos, es el origen, pero actualmente se conoce como la energía, ¿no? Em, y como les digo, se aplica a muchos sistemas de todo tipo, no solo partículas, no solo objetos macroscópicos, también fluidos. Entonces es un concepto de lo más relevante y de lo menos comprendido, porque además no es algo que podamos medir así directamente, ¿no? También es cierto que medimos solo diferencias de energías, pero bueno, hay situaciones donde sí podemos medir la energía, por ejemplo, asociada a la temperatura, ¿no? Pero bueno, eso es un teorema que no vamos a ver ahorita, no vamos a ver termodinámica, aunque termodinámica es la ciencia que nos describe los sistemas a partir de la energía. Vamos más bien a hablar de estructuras de partículas, no de objetos macroscópicos, ¿ok? Entonces, ya sabemos que hay, digamos, hay dos grupos de energías, dos diferencias de energías. Uno es la energía asociada al movimiento. Cuando algo se mueve con cierta velocidad, tiene energía cinética, punto. ¿Ok? Entonces, quiere decir, por ejemplo, si asociamos con la primera ley de Newton, que si algo va a velocidad constante, tiene energía cinética, ¿no? Y eso significa que no hay una fuerza, y aunque no hay una fuerza, hay energía si tiene velocidad, ¿ok? Y hay otro tipo de energía bueno, y se conoce en la mecánica clásica. Este es clásico, porque también vamos a ver más adelante lo asociado con la energía cinética, pero para partículas cuánticas, cómo se vería la energía cinética en una estructura cuántica y cómo se vería la energía cinética en una estructura relativista, ¿ok? Pero digamos, esta es la estructura clásica, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y tiene que ver con un teorema que asocia al trabajo. Pero no nos vamos a meter a tantos conceptos porque es padre, a mí me encanta, porque uno empieza a conectar todos los conceptos que hay en la física, pero lo que no quiero es porque soy muy buena para salirme por muchas, muchas explicaciones de muchas cosas, me emociono.
Bueno, entonces está la energía cinética y también tenemos energías potenciales. Les puse ahí la E sub K porque no sé cómo las identifican o incluso K asocia la energía cinética con K, pero nosotros también la vamos a identificar con una T, ¿ok? Aquí valdría la pena decir que esta es una forma de escribir la energía cinética, pero nosotros le vamos a poner T, ¿ok? Y luego la energía potencial normalmente se asocia con una E sub P o una U. Esta sería nuestra energía potencial, ¿ok? Y la energía potencial sí va a estar asociada a una fuerza o una interacción, ¿no? Por ejemplo, la energía potencial gravitacional, pues está asociada a la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad. La energía potencial electrostática, pues estaría asociada a la fuerza eléctrica. La magnetostática, pues a la fuerza magnética. La elástica, a la fuerza de un resorte, etcétera. Entonces, la diferencia es que la energía potencial sí va a estar asociada a la interacción, o sea, a la fuerza, mientras que la energía cinética no necesariamente. Porque acuérdense que la segunda ley de Newton nos dice que para que haya una fuerza debe haber una aceleración, y en el caso de la energía cinética, con que haya velocidad es suficiente para tener energía cinética. Entonces, ahora vamos a hablar de fuerzas conservativas. En este caso, eh, más bien les voy a decir qué fuerzas no son conservativas. Por ejemplo, la fricción no son fuerzas conservativas, ¿no? Pero las que nos interesan en este momento, que es la gravedad, por ejemplo, la electrostática o la del resorte, sí son fuerzas conservativas si consideramos que no hay, digamos, pérdida de energía o flujo de energía más que pérdida por fricción o rozamiento, ¿no? Entonces, siempre que haya fuerzas conservativas, yo no sé si ustedes ya esto lo mostraron, pero bueno, se puede mostrar que la fuerza va a ser menos el gradiente de la energía potencial. Y por lo tanto, si yo puedo conocer la fuerza a partir de la energía potencial, pues también integrando podría conocer la energía potencial a partir de la fuerza, ¿ok? Y ya más o menos conozco cómo se vería la energía potencial gravitacional. Aquí, bueno, considerando cierta aproximación, en electrostática, pues sería muy parecida a la fuerza de Coulomb, pero pues integrada en R y me sale 1/R. Y la elástica, que me sale la energía potencial de un resorte, que se parece mucho en estructura un poquito a la cinética, solo que las variables son distintas, ¿no? Aquí el desplazamiento es X, esto es en una dimensión, y R aquí sí estamos en tres dimensiones, ¿no? H representa, pues digamos, la altura respecto dentro de la Tierra, donde G es la aceleración de la gravedad, y es, digamos, la altura respecto a la superficie de la Tierra, ¿no? Esto es una constante que le pueden llamar, bueno, que se puede asociar a una sola letra. Y Q, en la parte electrostática, Q y Q son dos cargas. Y en la parte del resorte, K representa una especificidad del resorte, qué tan, digamos, duro, qué tan fuerte, qué tan elástico es el resorte. Es una característica de diferentes resortes. No sé si hasta aquí esto es como un recordatorio de lo que ustedes ya saben. No sé si hay dudas o comentarios. ¿Todo bien? No sé si algo me brinqué, Francisco. No, está muy bien, muy bien, Bueno, muy ok. bien. Entonces, lo que quisiera saber es si todo lo que dije hasta ahorita se entendió bien a alguien que pudiera decirme, comentarme algo, o más bien que no se entendió nada, no sé. Mónica A dice mí que me todo muy quedó bien. todo muy claro, maestra. ¿Perdón? Ah, quedó todo muy claro. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Siguen entrando, siguen entrando. Muy bien. Bueno, acuérdense que estamos haciendo un resumen, entonces a lo mejor luego hay detallitos, gracias, Miriam, detallitos que no estamos, que se nos, o sea, que
puede que tengan duda ustedes o que vean un poco como que no les cuadra y pueden preguntar, ¿eh? Ok, entonces, digamos, esta es la mecánica clásica que conocemos y entonces, ¿qué implica el formalismo lagrangiano y hamiltoniano? Entonces vamos a ver un poquito esta estructura, los fundamentos de la formulación lagrangiana. em, Y algunos de ustedes, algunas, ya pueden estar familiarizadas porque ya tomaron, esto se ve como física teórica o mecánica teórica, y no se ve en los primeros semestres, sino en los últimos de física, fundamentalmente, porque si estamos estudiando ingeniería, generalmente no se ve esta estructura teórica, ¿no? Entonces, por favor, cualquier cosa me detienen. Esto va a estar, digamos, de aquí ya nos saltamos un poquito, pero entonces, retomando lo que recientemente dijimos, pues son las leyes de Newton los que nos dan la mecánica clásica. Necesitamos, por supuesto, un sistema de referencia inercial. Vamos a ver más adelante cuando veamos relatividad especial qué significaría un sistema de referencia inercial. Necesitamos siempre un sistema de referencia. Y, bueno, estas son las tres leyes de Newton, ¿no? Y luego la segunda ley de Newton que nos habla cuantitativamente cómo podemos calcular la fuerza. Y luego la tercera ley de Newton que nos habla de acción y reacción, pero recuerden que hay una restricción para este tipo para esta ley. ¿Qué usamos siempre? Pues usamos vectores, ¿no? Y recordemos que la R nos representa el vector de posición y que puede cambiar en el tiempo y por eso utilizamos R que depende de t. Y el vector de posición normalmente en la estructura cartesiana vamos a tener en dirección X, que también se le llama Y, ¿no? Y gorrito. Este implica el vector unitario en la dirección X o en la dirección Y y este implica solo el vector unitario, quiere decir que es de norma uno que no tiene magnitud o su magnitud es uno y más bien es la dirección, ¿no? Y el Y también se asocia o es igual o es equivalente al J gorrito y el Z también lo podemos asociar o es equivalente al K gorrito, ¿ok? Y entonces tenemos tres componentes, X, Y y Z, para representar un vector. Y lo que les decía anteriormente, también tenemos otro tipo de sistemas de coordenadas. Aquí va a estar muy importante porque como vamos a tener coordenadas diferentes, al final vamos a poder generalizar el tipo de coordenada y le vamos a llamar de alguna manera Q, digamos, ¿no? Pero ahorita el chiste es que hasta aquí recuerden que podemos tener otros sistemas de coordenadas, por ejemplo, el esférico donde tenemos el radio respecto del centro de nuestro sistema de coordenadas, el ángulo teta, que implicaría el ángulo que hace con el eje z, y phi, que sería el ángulo que hace en el plano XY, ¿no? Esto en cuanto a coordenadas esféricas, esto le llamamos coordenadas esféricas, y t tal vez se le ponen phi, a pero bueno, este sería igual. El Z son coordenadas cilíndricas, ¿no? Z es la altura del cilindro y R teta pues representa el círculo en el plano, ¿no? R en este caso es el radio del círculo en un plano y este R sí es el radio de una esfera, ¿no? Y por supuesto tendrán los vectores unitarios asociados, R gorrito, teta gorrito, phi gorrito. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, entonces, ¿qué nos lleva? Voy a saltarme aquí a hacer así, ahora sí, un salto cuántico, totalmente. Y en lugar de usar las ecuaciones de Newton para encontrar mis ecuaciones de movimiento, vamos a utilizar un método alternativo que le llamamos ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de movimiento, cuando hablamos aquí de ecuaciones de movimiento, vamos a hablar de ecuaciones de Euler-Lagrange que están basadas en el principio de Hamilton o en el principio de mínima acción.
esta estructura nos ayuda a unificar diferentes aspectos de las teorías, ¿no? Nos ayuda a observar simetrías y nos ayuda a entender las leyes de conservación. Es una forma mucho más abstracta de describir los sistemas, pero nos ayuda a identificar las simetrías y asociadas con las leyes de conservación. Aquí quisiera hacer una nota que no está mal hacer. Esta cuestión de las simetrías y las leyes de conservación en cuanto a la física, cantidades conservadas como son la energía, ya vimos que la energía se conserva, tiene que ver con que el cambio en energía con respecto al tiempo debe ser cero, a menos que haya un flujo de energía fuera de mi sistema. Entonces, lo primero que dijimos es hay que identificar el sistema y una vez identificado el sistema, yo ya puedo decir si sale algo o si entra algo a ese sistema. Hay alguien tocando la puerta, por favor, si pueden abrir. Ok, bueno, entonces, bueno, el punto que iba, que es un paréntesis muy, muy importante, es que hay una matemática, Emily Noether, que fue quien asoció las simetrías con cantidades conservadas y que en física es a partir de eso que construimos nuestros modelos teóricos, ¿ok? Las leyes de conservación son las que nos ayudan a reducir nuestras ecuaciones y entender cómo funcionan los sistemas que estamos analizando. No solo es conservación de energía, también vamos a ver que vamos a tener conservación de momento lineal, eso también lo vieron en sus clases de mecánica, conservación de momento angular para estructuras de movimiento circular y después vamos a ver que en las estructuras que nos interesan, que son de partículas, pues conservación de carga, conservación de carga de color, por ejemplo, entonces van a aparecer varias conservaciones asociadas a las simetrías. Y por eso el modelo estándar se construye a partir de un grupo de simetría, que no se los voy a poner aquí ahorita, para no se asusten, pero se describe a partir de una simetría y eso nos lleva a estructuras conservadas, ¿ok? Vamos entonces a hablar ahorita de sistemas conservativos. Estos son sistemas donde, donde, digamos, las energías, o más bien bueno, vamos a verlo más adelante, ¿no? Pero digamos que no vamos a tener dependencias temporales o dependencias con velocidad. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, ahora, el principio de Hamilton, que es el principio de mínima acción, proviene del principio de Fermat sobre cómo viaja la luz de un punto a otro, ¿no? Y lo que decía Fermat es que la luz viaja siguiendo la trayectoria que requiere el mínimo tiempo para llegar, ¿no? Entonces, esto es un principio que se ha usado, incluso las geodésicas se estructuran pensando en estos principios de minimizar las estructuras y a esto le llamamos principio de mínima acción. Entonces, no solo Hamilton y Lagrange trabajaron esto, Maupertuis describieron que los sistemas, o digamos cómo evoluciona un sistema, no, va a hacer que sea utilizando las trayectorias con los cuales el intervalo de tiempo sea el menor, ¿ok? Es decir, es como una especie de optimización temporal. De todas las trayectorias posibles a lo largo de las cuales un sistema dinámico puede moverse de un punto a otro, en un intervalo de tiempo, la trayectoria física, en este caso estamos hablando de una trayectoria clásica, y real es aquella a la cual minimiza la integral temporal de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. ¿Ok? Este es el principio de Hamilton escrito con palabras. Creo que se entiende muy bien si lo ponemos en palabras, pero esto lo podemos traducir a una ecuación matemática, que es lo que nos va a definir el lagrangiano. El lagrangiano va a ser la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del sistema. ¿Ok?
Entonces, por eso primero vamos a definir cuál es el sistema y a partir de eso vamos a entender cuál sería la energía cinética y cuál sería la energía potencial de ese sistema. ¿De acuerdo? Va a depender de cada sistema. A ver, espérenme. ¿Sí, sí vamos bien? No, no veo nada, pero yo supongo que vamos bien, ¿verdad? Sí, muchos pulgares arriba, así que. Ah, gracias, Aide. Gracias. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar las tareitas para que también ustedes puedan, no son tareas obligatorias, es para que ustedes vayan viendo si se comprendió, digamos, con una especie de autoevaluación, ¿no? Para ver si ustedes, más o menos comprendieron de lo que estamos viendo aquí. A lo mejor después les hacemos también unos quizzes para que ustedes se autoevalúen, porque aquí la idea, el objetivo de este curso es que aprendamos y no va a haber una evaluación como tal, sino que cada uno podamos identificar si estamos entendiendo mejor las cosas, ¿no? Bueno, entonces recuerden que ya habíamos hablado de lo que es la energía cinética, es el movimiento de un objeto que tiene masa m con velocidad, con cierta velocidad, y la energía potencial que va a estar asociado a las fuerzas, ¿no? En estos términos, fuerzas conservativas. Entonces veamos, por ejemplo, ya en esta estructura, yo les decía que la energía cinética vamos a utilizar una T para hablar de energía cinética. Y bueno, si tenemos una estructura vectorial o si tenemos una partícula, pensemos una partícula de masa m que se mueve en 3 dimensiones, pues vamos a tener la velocidad al cuadrado, pues tendría sus 3 componentes, ¿no? El cuadrado de la velocidad de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y más el cuadrado de la componente en Z. Simplemente esa sería cómo se vería nuestra energía cinética ahora, ¿no? Es importante que estamos separando, fíjense, estas pues son coordenadas cartesianas, las estamos separando en coordenadas cartesianas porque después vamos a generalizar las coordenadas, ¿ok? Entonces, pues aquí a lo mejor podríamos pensar en una sumatoria en I, donde I va de X, Y a Z, y ya se puede ver que esto se puede hablar de una sumatoria de una velocidad o la derivada de la posición, ¿no? Al cuadrado. Y esta siempre va a ser la misma. Bueno, dependiendo de las coordenadas, habría que identificar nada más las diferentes coordenadas, pero siempre va a ser un medio de m por la velocidad al cuadrado. Y en el caso de la energía potencial, que le vamos a llamar U, en este caso las energías potenciales van a ser U. Fíjense que esto no es división, ¿eh? Estamos hablando otra vez de las energías potenciales. ¿Se acuerdan cuál es esta? ¿Alguien me quiere decir la energía potencial esta a qué está asociado? A un resorte. Exacto, es la energía potencial de una masa fija a un resorte, cuya constante es K. Gracias. ¿Y alguien más me quisiera decir, esta es la energía potencial asociada a qué? Bueno, ahí como que puse el mismo índice I, pero es IJ, pueden ser diferentes, ¿eh? O sea, es QI, QJ en general, ¿no? Coulomb. Es la energía potencial de Coulomb que se asocia a la energía de dos partículas cargadas, ¿no? Que están a una distancia r una de la otra, ¿ok? En línea recta. Y luego esta de aquí, la última que sería. La potencial gravitacional. Exactamente. Entonces, digamos que son 3 ejemplos de energía potencial y queda muy claro que dependiendo de cuál es la fuerza o la forma de la interacción, pues vamos a utilizar la energía potencial que nos describa el sistema que estamos analizando. Entonces, lo que habíamos dicho es que el principio de mínima acción va a estructurar, ¿se acuerdan qué decía el principio de mínima acción? Es de todas las trayectorias posibles a lo largo de las cuales un sistema dinámico puede cambiar, ¿no? Moverse de un punto a otro en el espacio en un intervalo de tiempo, la trayectoria física y real es aquella la cual minimiza
la integral temporal de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Entonces vamos a describir la energía cinética menos la energía potencial. Entonces sería la energía cinética menos la energía potencial. A esto le vamos a llamar lagrangiano. Más adelante vamos a hablar de una densidad lagrangiana, pero eso ya tiene que ver con campos. Ahorita estamos hablando con objetos o partículas o objetos clásicos, ¿no? Entonces, la integral temporal de la diferencia entre la energía cinética menos la potencial, pues es esta, ¿no? Esto sería la integral temporal en un lapso de tiempo, de T1 a T2. ¿Sí queda claro? Y la que minimiza, el principio de mínima acción dice que es la trayectoria que minimice el tiempo, es decir, que minimice la integral temporal, quiere decir que su variación, vamos a tomar como en el cálculo variacional, esta delta, esta es una delta que nos dice que la variación de esta integral temporal debe ser la mínima, por lo tanto debe ser cero, ¿ok? Su variación debe ser mínima. Es como pensar en la optimización, estamos pensando en mínimos o máximos, tomamos como la derivada, ¿no? La derivada es cero y ahí nos indica que es un mínimo. Pues esta no es una derivada como tal, pero sí está asociada, es una variación, ¿ok? Tenemos a alguien aquí intentando entrar, por favor pongan, ay Dios, no sé quién es. Si no ponen su nombre es difícil saber quién está intentando entrar. Ok, entonces, vamos a definir la acción. Fíjense, este es el principio de mínima acción que implica que la variación debe ser cero y esta es la acción. Esta es solo la acción. Todavía no la minimizamos. Podemos asociar que la acción va a ser justo la integral temporal del lagrangiano. ¿Ok? De tal manera que el principio de mínima acción sería que la variación en S debe ser igual a cero. ¿Queda claro entonces? Aquí ya definimos tres cosas rápidamente, así. Entonces, el lagrangiano va a ser esta estructura de aquí. Yo se supone que tenía que tener una tableta, pero no me está funcionando, entonces, bueno, con el cursor. El lagrangiano entonces lo definimos como la energía cinética menos la energía potencial. De ahí, con ese lagrangiano, si lo integramos en el tiempo, a eso le vamos a llamar acción. La integral en el tiempo le llamamos acción. ¿Ok? Evaluada en dos lapsos de tiempo. Y a la variación de la acción, que sea mínima, cuando minimizamos que la variación de la acción sea mínima, entonces tenemos el principio de mínima acción. Son tres cosas distintas, asociadas, relacionadas, pero espero que aquí se vea claramente las tres cosas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Pues rápidamente, nada más para otra vez las notaciones, ya les había hablado que cuando yo hablo de una derivada con respecto al tiempo, en este caso de la posición X, le voy a poner un puntito y con eso ya es una forma corta de hablar de una derivada con respecto al tiempo. Si tiene puntito, pues es velocidad, ¿sí se dan cuenta? Y es en dirección X. Si a X le pongo índices, 1, 2, 3, pues va a ser X1 sería X, X2 sería Y, X3 sería Z, si estamos hablando de coordenadas cartesianas, pero en general pueden ser cualquier coordenada, ¿ok? Entonces, el lagrangiano, si se fijan, si nos acordamos, este va a depender de las velocidades siempre, la energía cinética. Por lo tanto, el lagrangiano puede depender de las velocidades. Y la energía potencial, en este caso, para fuerzas conservativas, no vamos a usar dependencia de la energía potencial con respecto de la velocidad, sino solo de la posición, ¿ok? Entonces, vamos a ver que el lagrangiano puede depender tanto de las coordenadas como de sus velocidades. La energía cinética va a depender solo de las velocidades y vamos a estar en sistemas o vamos a analizar sistemas donde la energía potencial solo depende, en todo caso, de la posición. ¿Ok?
Y si se fijan, vamos a ver más aquí arriba, ay, perdón, aquí está. En principio, pues la energía del resorte depende de la posición, la energía de las cargas, que si las cargas se fijan, va a depender de la posición y la energía del potencial gravitacional va a depender de la posición. O sea, estas tres, por ejemplo, están incluidas, ¿ok? ¿Sí? Nada más recuerden que si es conservativo y si no vamos a tener potenciales que dependen de la velocidad o fuerzas que dependen de la velocidad, ¿ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles podrían ser, que ya les había hablado de la fricción, pero, por ejemplo, la resistencia del aire también puede ser una fuerza que depende de la velocidad. Entonces, ese tipo de estructuras no entran aquí en este momento. Sí se pueden analizar, pero no entran en esta estructura. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, fíjense, el hecho de que nosotros hagamos esta variación de la acción igual a cero, lo digo rápidamente, aunque se puede demostrar. De hecho, esa sería su primera tarea. Váyanse al libro de Marion y observen que justo variación, que la variación de la acción sea igual a cero, me va a generar lo que le llamamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, que sería esto. ¿Sí? Es decir, la consecuencia de que la acción sea cero me va a llevar a esta estructura para las ecuaciones de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que me va a llevar a que la variación del lagrangiano con respecto a x menos la derivada temporal total de la variación del lagrangiano con respecto a la velocidad, esta diferencia va a ser igual a cero. Entonces, eso se los dejo de tarea, se los dejamos de tarea, que lo demuestren, que lo prueben. Casi todos los libros, empezando por el Marion está. A ver, hay algo en el chat. Ah, gracias, sí. Pongan su nombre y apellido para entrar. Es importante que desde antes de entrar ya lo tengan para que no sea un problema, para que los dejemos entrar rápidamente. Bueno, entonces, veamos. Entonces, esto que está aquí, esta estructura, se puede probar, ¿ok? No la vamos a probar aquí en esta clase, pero ustedes lo pueden probar si se van si se acuerdan de su cálculo variacional, ¿ok? Vamos a probar donde, considerando que L depende de X y X punto, ¿ok? Y bueno, que la energía cinética solo depende de X punto, o sea, la velocidad, y la energía potencial solo depende de X. Vamos a probar que el cálculo variacional nos va a llevar a esta estructura que son la estructura de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y entonces vamos a poner un ejemplo, que ya estos ejemplos los va a dar el doctor Francisco, cómo se aplica, cómo se describe, digamos, una partícula libre en una dimensión para hacerlo más simple posible. Y luego ustedes harán, si se pudiera, si diera tiempo, podríamos con la ayuda de Aide hacer como grupos, como salas, repartirlos en equipos para hacer algún ejercicio si se pudiera. Pero entonces, esto se los dejo de tarea. Ahorita esto se queda de tarea. Nuestra siguiente sesión, donde vamos a revisar esta tarea, donde podríamos revisarla, sería el miércoles a las 2 de la tarde. Y los dejo ya con el doctor Francisco para que vea estos ejemplos. ¿Sí, de acuerdo, Francisco? Así es, sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Bueno, si hay preguntas, ahorita aprovechamos la pausa. Hay alguien que dice usuario de Zoom. No sé quién sea usuario de Zoom. Tú vas a compartir, ¿verdad, Francisco? Sí, sí, vamos a ver. Ok. Aprovechamos la pausa para ver si hay preguntas, dudas, comentarios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Gracias, María. Marian, Adriana, Jenny, Sara. Gracias, Jenny, Alessandra. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Me encanta porque estamos dando espacio. Acuérdense que lo importante es que podamos generar diálogos y si no hay dudas, también seguimos con los temas sin problema, ¿no?
Mm, no le puedes mandar un mensaje, ¿verdad? No, solamente a los que están en espera. Bueno, ya que va a empezar, ahorita le digo, ahorita lo pongo en el Telegram, ¿no? Es que si para evitar que entre, que sí ha sucedido, no a nosotros, pero sí ha sucedido, gente desconocida que de por sí no nos conocemos, ¿no? Entonces no podemos dejar entrar a alguien que no tenga un nombre asociado. Entonces, si ustedes conocen a alguien que está intentando entrar, pero si no, ahorita yo pongo el mensaje en el Telegram. Bueno, parece que todo bien. Entonces, el doctor Francisco ya está compartiendo su pizarrón. Gracias, Francisco. Gracias a todas. Gracias, Melina. Bueno, no sé si quieran continuar, damos 5 minutos o continuamos, ¿no? Si tienen algún comentario, de hacer una pausa, y si no, pues vamos a proceder. Bueno, pues vamos a continuar con la información que les ha proporcionado la doctora Melina. Las ecuaciones de Euler-Lagrange, por supuesto. Vamos a escribirlas, vamos a ver, vamos a probar esto. Tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Si en algún instante se pierde la señal o algo por el estilo, pues pueden enviar el mensaje del chat. Y tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Qué son estas ecuaciones? La doctora Melina ha mencionado al inicio que teníamos unas ecuaciones, las ecuaciones de Newton. Y en especial la segunda ley de Newton era una ecuación que involucraba derivadas. Entonces es una ecuación diferencial que hay que resolver. A esa ecuación diferencial le llamamos ecuación de movimiento. Requiere que conozcamos requiere que conozcamos cómo es la fuerza F. Y ya cuando tengamos cómo es esa fuerza F, resolvemos la ecuación diferencial. Y la meta de la mecánica clásica es que podamos encontrar, por ejemplo, en una dimensión x de t igual a una función de posición, que sea la finalidad de la mecánica clásica es ser determinista, es decir, con esta ecuación nosotros vamos a poder identificar o localizar en cualquier instante de tiempo para cualquier valor de t la posición de la partícula. Yo puse solamente una x para indicar, por ejemplo, una coordenada, pero podemos usar a x, y y z. Entonces, esa es la finalidad de la mecánica clásica, no hay que olvidarlo. También va a ser importante cuando se haga la transición hacia la mecánica cuántica y cuando se haga la transición a teoría de campos. Entonces, la clásica quiere determinar, es determinista. ¿Qué quiere determinar? La función de posición. ¿Cómo la determinamos? Tenemos que resolver unas ecuaciones diferenciales. Ahora bien, estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ecuaciones, vamos a simplificar, de Euler-Lagrange. ¿Okay? Hay que resolverlas. ¿Qué nos van a dar por resultado? Empezamos a notar que hay, pues aquí una derivada temporal, una derivada en la posición. Estamos pensando en una dimensión. Entonces, esto nos va a reproducir entonces una ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver que nos va a proporcionar precisamente la misma ecuación diferencial que las leyes de Newton. Después nos vamos a dar cuenta, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la ventaja? Y la ventaja, como ya lo mencionó la doctora Melina, es que a través de este formalismo y debido al trabajo de Emily Noether, pues vamos a poder identificar simetrías. Simetrías en acción o simetrías en la lagrangiana. ¿Para qué nos sirven las simetrías? Vamos a poner aquí la palabra simetrías. ¿Para qué nos va a servir estas simetrías? Estas simetrías o también leyes de conservación. Pues estas leyes de conservación, tal como lo dice la palabra, es una ley. ¿Sí? Entonces, esta ley nos va a establecer unas reglas, qué se puede suceder y qué no puede suceder. Y como la física clásica es determinista, entonces vamos a poder decir qué puede suceder y qué no puede suceder. ¿Sí? Bueno, nos quedamos entonces con la doctora Melina. Tenemos ya estas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Lagrange y necesitamos construir el lagrangiano. Pues L es igual, el lagrangiano o la función lagrangiana igual a la resta de la energía cinética menos la energía potencial. Suponemos, en este primer ejemplo, entonces hay que poner atención, vamos a poner un ejemplo y después ustedes van a realizar como tarea
como ya lo ha mencionado la doctora Melina, es una tarea moral, ¿no? Es una tarea que nos van a entregar ustedes con ese deseo de aprender, por eso han entrado a estos cursos, ustedes van a resolverlo y buscar esa respuesta sin que nosotros le estemos solicitando que lo hayan realizado y que nos los entreguen. Eso no es entregable, usted lo hace. Entonces, el ejemplo 1, vamos a pensar en una partícula en una dimensión, una partícula libre. ¿Okay? Ahora bien, antes de avanzar, necesito recalcar nuevamente lo que ha dicho la doctora Melina. Entonces, en esta clase o en este taller, en este curso, tenemos estudiantes de todas las primer semestre, semestres intermedios, semestres avanzados. A los de semestre intermedio y avanzados, especialmente a los de nivel avanzado, les pedimos un poco de paciencia. Esto, por supuesto, que ya lo han visto, entonces, tener un poco de paciencia y después va a llegar el momento de dar cosas nuevas para ustedes. Los de primer curso, les pedimos que también una paciencia, no se desesperen, todos pasamos por lo mismo, nadie nace sabiendo, entonces esto tiene que servir como motivación. No sé esto, pero me han hablado, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Poner atención, buscar más allá del curso. Entonces, después de que termina esto, busco el libro, empiezo a leer aquí, empiezo a leer acá y me informo. Y eso va a servir como motivación. Más adelante en los cursos, incluso ya pueden empezar a revisar su lista de materias, van a identificar hasta qué semestre van a llevarlo, si no es que lo han llevado, e incluso hasta se pueden tomar la decisión de, bueno, quiero avanzar y inmediatamente le empezar a leer al respecto. Bueno, entonces, pensando en esta situación no hay que desesperarse, vamos a llevarlo poco a poco y después vamos a ir sacando algunas conclusiones. Cuando lo vemos por primera vez, a veces es complicado que entendamos por completo el tema. Hay personas que son dotadas y lo pueden hacer, pero los que no podemos, entonces hay que leer una y otra vez y hasta que uno le enseña o se lo explica a un amigo o estudia para el examen es cuando uno empieza a entender el tema. Entonces, bueno, vamos a proseguir. ¿Sí? Partícula libre. ¿Qué significa una partícula libre? No hay interacción. ¿Sí? Entonces, como no hay interacción, entonces no vamos a pensar en la energía potencial. Entonces, por lo tanto, la U vale 0. Esto va a ser muy sencillo. La T, que es la energía cinética, y estamos pensando en una dimensión. De hecho, no lo puse aquí. Vamos a colocarlo aquí, una dimensión. Y entonces, esta expresión para energía cinética va a ser la más simple posible. Un medio de la masa, la velocidad en X. Vamos a seleccionar el eje en X, pues lo vamos a colocar en la notación que ya hemos visualizado hace un par de minutos. X punto es la velocidad y esto tiene que ser al cuadrado. Esa es la energía cinética. Entonces, el lagrangiano, pues es muy fácil ya. En este caso muy simple, bueno, ya lo puse ahí arriba, T menos 1, entonces nada más vamos a colocar un medio mx punto al cuadrado. ¿Sí? Y ese es el lagrangiano de partícula libre. Posteriormente, cuando uno llega a teoría cuántica de campos, dice, bueno, pero yo ¿cómo voy a construir un lagrangiano? Esto lo pudimos construir porque lo sabemos de la física newtoniana. ¿Cuál es la energía cinética? Ah, pues la definimos como un medio de mx punto al cuadrado. ¿Cuál es la energía potencial? Pues la pudimos definir. ¿Qué pasa? ¿Qué va a suceder en teoría cuántica de campos cuando queramos construir algo equivalente al lagrangiano, que va a ser una energía lagrangiana? Ahí nos vamos a dar cuenta de los principios de simetrías. ¿Sí? Esos principios de simetrías, sin que nosotros sepamos nada a priori, nos va a dar el poder de poder construir, valga la redundancia, vamos a poder construir el lagrangiano o la densidad lagrangiana correspondiente. Entonces es importante por eso las simetrías. Bueno, ya tenemos el lagrangiano. ¿Qué podemos calcular? Podríamos calcular, por ejemplo, la acción o podríamos de una vez encontrar por medio de las ecuaciones de Euler-Lagrange la ecuación de movimiento, la ecuación diferencial que hay que resolver y que las leyes de Newton también nos las proporcionan. Vamos a ver cómo podríamos primero calcular la acción. La podemos calcular. Entonces recordaremos que hace un momento se definió la acción S como la integral temporal desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2 del lagrangiano en un intervalo de tiempo. Este lo podríamos integrar, pero requerimos una información adicional, porque necesitaríamos saber si esto depende del tiempo. Si depende del tiempo, podemos realizar esta integral.
Y si tenemos la forma funcional, si es una constante, sabemos que ese objeto va a salir de, bueno, no es que vaya a salir, lo podemos conmutar esos signos y podemos realizar la integral sin ningún problema. Aquí vamos a aprovechar que conocemos la física newtoniana y que sabemos que para partícula libre la velocidad es constante. Entonces, si reemplazamos la energía cinética, pues nos daremos cuenta de que el término que hay que integrar, este término es una constante. Entonces, sin ningún problema, para los que ya saben integrar y los que no, si hay algunas alumnas que todavía no saben integrar, con el tiempo van a saber cómo realizar esta integral. ¿Sí? Y podemos hacerlo y realizamos las simplificaciones y podríamos obtener la acción. ¿Por qué obtenemos la acción si lo que nos interesa? Vamos a poder escribirlo de esta manera. ¿Sí? No vamos a dar detalles, vamos a escribir, nos vamos a enunciar lo siguiente. ¿Sí? Lo que nos interesa es la ecuación de movimiento, no la acción. Nosotros quisimos señalarlo, ¿sí? Porque posteriormente la acción va a jugar un papel importante en teoría cuántica de campos, ¿sí? Sobre todo cuando se formula en términos de las integrales de camino. Richard Feynman y Dirac nos darán o nos dieron una forma equivalente de escribir la mecánica cuántica y para eso se requiere conocer quién es la acción. En el caso de mecánica cuántica no relativista, conocer la acción es complicada. Para partícula libre es muy sencilla, porque esta integral se puede hacer sin ningún problema. Entonces esto lo hicimos nada más para recordar. Más adelante entenderemos por qué era necesario y por qué es importante también la acción. Para nuestro fin, ahorita no nos sirve. Ya tenemos esta ecuación. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Ya conocemos L, entonces hay que colocar esa información en la ecuación de Euler-Lagrange. Y bueno, pues entonces vamos a obtener la ecuación de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, recordemos, tenemos que realizar esto. Bueno, de hecho vamos a copiar esta ecuación y podremos llevarla para que no estemos pasando de un lado hacia otro y identifiquemos qué es lo que queremos realizar. Bueno, necesitamos este objeto y después a este objeto le aplicamos esta derivada. Bueno, pues vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Con paciencia, parcial de L con respecto a X, colocamos quién es L, ya sabemos que es un medio, mx punto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto requiere hacer una derivada exclusivamente sobre este objeto, pero pensando en que ese objeto depende de X. Si observamos, este objeto no depende de X, depende de X punto. Entonces, X o X punto no es igual a X, por supuesto. Ya lo sabemos porque hace un rato definimos velocidad. Entonces, ¿qué nos da por resultado? Bueno, de nuestro cálculo diferencial, cuando hacemos la parcial con respecto a una variable, de algo que no es precisamente esa variable y que lo indicamos como constante, pues esto puede dar por resultado es 0. Y entonces este primer término es igual a 0. Entonces, ¿se está simplificando la ecuación? Sí, porque es partícula libre. Estamos revisando el caso más simple posible. Bueno, pues ahora vamos con el siguiente elemento. ¿Sí? Parcial de L con respecto a X punto. Aquí observamos que, de hecho vamos a ponerlo con este color para que observemos. Tenemos que hacer la parcial con respecto a X punto de un medio de M por X punto al cuadrado. ¿Sí? Y ahora eso sí depende de X punto. Podemos hacer esa derivada. Si ustedes ya llevaron cálculo diferencial, incluso algunas escuelas pueden llevarlo desde la prepa, lo podemos hacer. Si no, pues hay ustedes pueden investigar cómo hacerlo. Tenemos una herramienta muy importante que es Wolfram Alpha. Wolfram Alpha es una herramienta de cómputo que está en internet. Podemos usar la versión gratuita y que nos ayude a hacer esa derivada. Y vamos a obtener, ¿sí?, que esto va a ser igual a m por x punto. ¿Sí? Entonces ya tenemos este objeto en esa ecuación de Euler-Lagrange y esto va a ser 0. Bueno, pues reemplazamos entonces lo que tenemos. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, a esta la ecuación 1, esta ecuación de Euler-Lagrange. A esto le llamamos 2, un paso intermedio, 3, un paso intermedio, y entonces reemplazamos 2 y 3 usando 2 y 3, lo usamos en 1, pues entonces tendremos, vamos a ponerlo con todo, es un 0,
derivada con respecto al tiempo de lo que nos obtuvo la ecuación 3, que mx punto, y esto es igual a 0. ¿Sí? Y de aquí obtendremos, bueno, estamos suponiendo que el objeto de masa m, partícula libre, no pierde masa, es un objeto compacto, entonces, conociendo las reglas de la derivada, esto va a ser menos m derivada con respecto al tiempo de x punto igual a 0, y esto genera menos m x2 punto igual a 0. ¿Sí? O nos podemos quedar con esta. ¿Sí? Vamos a quedarnos con esta. Vamos a escribirlo del otro lado y vamos a observar, bueno, a final de cuentas, como esta m es diferente de 0, podemos pasar dividiendo al 0. 0 entre algo diferente de 0 nos sigue dando 0, y la ecuación que nos queda es derivada con respecto al tiempo. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis, x punto es igual a 0. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que, como la derivada es 0, significa que esta cantidad que está dentro de paréntesis no varía con el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues esto significa que esta es una x punto es igual a una constante. ¿Sí? La ecuación diferencial es esta que hay que resolver. ¿Sí? La solución, bueno, no es exactamente todavía una solución, habría que resolver. Esto se puede reescribir de esta manera, sigue siendo una ecuación diferencial, sigue siendo, recordamos quién es x punto, derivada de x con respecto al tiempo, igual a una constante. Esta es la ecuación diferencial que hay que resolver. Y es una derivada de primer orden, una sola derivada. Si hubiese sobrevivido otra derivada, hubiésemos tenido una derivada segunda con respecto al tiempo, es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Los que ya van por terminar la carrera ya conocen los métodos para resolver esas ecuaciones diferenciales. Los de primer semestre, las alumnas de primer semestre van a aprender esos métodos. Los de intermedio ya lo están aprendiendo, ya lo aprendieron, y en algún instante van a saber cómo resolver esto. ¿Sí? Entonces tenemos la ecuación de movimiento, bueno, la ecuación de movimiento, y lo que deseamos es x de t igual, aquí vamos a tener la información. No vamos a poner la respuesta, algunos ya lo saben, pero ya conocemos esa respuesta. Es algo, bueno, vamos a ponerlo para que no quede tan ambiguo. Entonces va a ser igual a esa constante multiplicada por el tiempo más otra constante. Vamos a ponerle otras letras, por ejemplo, a por t más p. ¿Sí? Y esa es la solución. Entonces la ecuación de Euler-Lagrange, ¿qué nos dio por resultado? Una ecuación diferencial para resolver. ¿Cuál es el trabajo a continuación? Resolver la ecuación diferencial, y con eso llegamos a la meta de la mecánica clásica. Ser determinista por medio de esta ecuación, conociendo las constantes a y b, en cualquier instante del tiempo, para cualquier valor de t, podremos saber en la partícula en dónde se encuentra sobre el eje X. ¿Sí? Esa es la meta. ¿Sí? Y así aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Por supuesto, esto es el caso más simple posible. Podemos relacionarlo con las leyes de Newton. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver que es análogo. Vamos a poner aquí, y las leyes de Newton, ¿qué nos dirían? Las leyes de Newton. Bueno, pues estas leyes de Newton, ustedes recuerdan la segunda ley de Newton, que era una ecuación operacional, esa es con la que vamos a operar. Tenía esta forma. En una dimensión, colocamos en el eje X. Recordemos que ese símbolo es para indicar, nos encontramos solamente en una línea o en el eje X. Entonces, fuerza, hay que recordar que esta fuerza debe ser la fuerza total sobre el objeto en la dirección del eje X. Es igual a masa por aceleración. Como dijimos que es una partícula libre, que no había interacciones, entonces esta fuerza total es 0. Fuerza total en X, bueno, ya cambié, vamos a uniformar la notación. Esto es igual a 0, y entonces esto significa que entonces tenemos una ecuación: 0 es igual a masa por aceleración. Pero de las leyes de la cinemática sabemos que la aceleración, y este es en X, pues esto no es más que la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, y la velocidad de X punto. Y observamos, esto es m derivada con respecto al tiempo de X punto. Y obtenemos entonces la misma ecuación de movimiento que Euler-Lagrange. Entonces son equivalentes.
Y nada, es que hemos llegado por diferentes caminos. De manera práctica, ¿por qué va a ser más fácil, ya que cuando uno adquiere práctica, utilizar las ecuaciones de Euler-Lagrange? En ningún instante vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de coordenadas. Mientras que Newton tenemos que utilizar vectores. Claro, cuando nosotros nos hacemos ya expertos en vectores, ya se nos hace equivalente. Pero hay problemas que son muy complejos en vectores y es mucho más fácil hacerlo con el formalismo lagrangiano. ¿Eh? Y además de las otras características importantes que mencionó la doctora Melina, por medio del teorema de Noether, va a ser mucho más sencillo identificar esas leyes de conservación. ¿Okay? Bueno, preguntas hasta aquí. Este es el caso más simple posible. ¿Okay? Que recuerden, en cualquier instante, cuando ustedes tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano, pueden hablar y preguntar. Bueno, vamos a revisar ahora un segundo ejemplo. Ya es el segundo más fácil que se puede realizar, que es el de caída libre. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar caída libre. Caída libre. Entonces, ustedes observan, vamos a pensar que esta caída libre nos va a interesar solamente el movimiento en un eje. Y vamos a llamarle el eje Z. Entonces, nuestro eje Z lo tenemos allí. Entonces, nuestro objeto lo vamos a colocar a una cierta altura y va a tener un movimiento sobre este eje. ¿Ok? Solamente sobre ese eje. Bueno, pues entonces vamos a realizar la construcción de el lagrangiano. Recordaremos. Primero vamos a construir, vamos a poner aquí, necesitamos la energía cinética T y O, para después poder construir el lagrangiano. Entonces, T es la energía cinética, sabemos que es un medio de la masa por la velocidad. Estamos sobre el eje Z, entonces va a ser Z punto. ¿Okay? No hay movimiento en el eje Y, no hay movimiento en el eje X, estamos suponiendo ese movimiento solamente en lo largo del eje Z. ¿Sí? Necesitamos la U. ¿Quién es U? Ah, bueno, pues ya no es partícula libre, por eso hemos colocado la palabra caída libre, entonces significa que aquí se encuentra el planeta Tierra, existe una fuerza gravitacional, y entonces, ustedes recuerdan, la energía potencial gravitacional va a ser igual a m, la masa del objeto, g, lo que llamamos la aceleración gravitacional, y z, la altura a la cual se encuentra el objeto. ¿Sí? Bueno, ya con esto, el siguiente paso es construimos L, que es igual a la resta de T menos 1. Bueno, la construimos, L es igual a la energía cinética. Perdón, aquí me faltó, no me avisaron, no me indicaron que tenía ahí un error. Hay que estar atentos. mz punto al cuadrado menos umg por z. ¿Qué observamos? Observamos que L, ¿sí? Lo que comentó hace un momento la doctora Melina, lagrangiano puede, o la función lagrangiana puede depender de z y también puede depender de la velocidad z. ¿Sí? Se escribe en esta notación. El lagrangiano depende de z y de z. Y la forma explícita ya la tenemos. Ahora hay que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Qué necesitamos? Paso número 3. Esto con el tiempo. ¿Sí? Cuando uno adquiere experiencia, ya inmediatamente puede llegar a esto sin necesidad de estar haciendo estos pasos, pero uno lo va aprendiendo y después ya lo tiene bien practicado de tal manera que podemos llegar inmediatamente a expresión. Y bueno, ahora las derivadas, las parciales. Parcial de L con respecto a una de las variables que nos interesa, que es Z. Parcial con respecto a Z, y observamos qué es lo que necesitamos derivar esta ecuación. Vamos a copiarla, pegamos, y podemos identificar el objeto. De hecho, esta podemos cambiarle de color para que observemos qué tenemos que derivar con respecto a z. Lo identifica, ahí está z y ahí está z. Todo lo demás que no sea z es una constante. Y entonces con las reglas de derivada sabremos que solamente este objeto va a ser derivado, el otro va a ser 0, y nos da por resultado menos m por g.
¿Qué necesitamos adicionalmente? Bueno, la parcial de L con respecto a la velocidad. Parcial de L con respecto a Z punto. Otra vez, con respecto, vamos a colocar la dependencia para que visualicemos. Y nuevamente, pegamos la densidad lagrangiana. Vamos a cambiarle esto para que visualicemos por completo las dependencias. Z punto al cuadrado. ¿Sí? Hacemos esa derivada y eso nos va a dar por resultado m por z punto. Bueno, pues ya colocamos esa información entonces en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces el cuarto paso, usando, vamos a llamarle así, ecuaciones de Euler-Lagrange. Ya sabrán que hacemos, reemplazamos las operaciones que hemos llevado a cabo. ¿Sí? Z punto. Eso tiene que ser, hasta acá voy a poner a qué tiene que ser igual a 0. Hacemos el reemplazo aquí y acá. Hacemos el reemplazo, el primer término es menos m por g y el segundo es menos derivada con respecto al tiempo de m por z. ¿Okay? Ya tenemos esta ecuación, la podemos simplificar y si la simplificamos, la solución, bueno, la ecuación que hay que resolver es cuando derivamos con respecto al tiempo a z punto, nos da por resultado el que llamamos z2 puntos. Esto es segunda derivada con respecto al tiempo de z o derivada con respecto al tiempo de z punto. ¿Sí? Y el resultado es que esto es igual, pero vamos a ponerlo mejor aquí abajo. Entonces, la ecuación de movimiento es z2 puntos igual a menos g. Y hay que resolver entonces esta ecuación. Esta ecuación ya es diferente. La de partícula libre era una primera derivada, esta es una segunda derivada. Entonces, ahí el punto ahora es, digamos, la metodología de las ecuaciones de Euler-Lagrange es darnos esta ecuación. Ya después con lo que sabemos de cómo resolver, ¿sí?, las ecuaciones diferenciales, bueno, eso ya dejamos a un lado Euler-Lagrange y vamos a resolver este problema. ¿Sí? Bueno, no vamos a resolver esta ecuación. Ustedes van a encontrar que es la ecuación de caída libre, z en función del tiempo, vamos a dejarla, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, bueno, vamos a dejar este problema, déjenme, vamos a revisar si les dejo un problema o vamos a continuar con, ok, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Sí? Entonces aquí finalizamos, fin del ejercicio. Bueno, ahora, ¿qué nos preguntamos? La información que nos han dado es que tenemos una densidad lagrangiana, usamos coordenadas, sus derivadas de las coordenadas, construimos lagrangiano, energía cinética y construimos potencial, si lo conocemos, y seleccionamos un sistema de coordenadas. Hace un rato uno mencionaba que, bueno, hay otros sistemas de coordenadas, entonces dependiendo de cómo sea la descripción del sistema, nosotros vamos a identificar qué tipo de coordenadas son más adecuadas para poder seleccionar nuestras coordenadas y poder obtener una ecuación diferencial la más simple posible de resolver. Entonces, por eso se definen ahora unas llamadas coordenadas, ¿sí? Va a ser lo grande, yo creo que sí, también ustedes lo ven, coordenadas generalizadas. ¿Cómo las vamos a definir? Bueno, estas coordenadas generalizadas se van a definir de la manera siguiente. Son un conjunto de, vamos a llamarle parámetros, o mejor vamos a llamarle cantidades, conjunto de cantidades mínimas o variables, mejor vamos a llamarle variables, si ya estamos hablando en este lenguaje, de variables mínimas, ¿sí? Con eso es suficiente. Con 3 es suficiente, a eso le vamos a llamar coordenadas generalizadas. Con 1 es suficiente, a ese le vamos a llamar la coordenada generalizada. Conjunto de variables mínimas que se utilizan para especifican ¿sí?, por completo. Con esas coordenadas podemos describir por completo el estado del sistema. O el sistema
¿Qué queremos describir? De acuerdo con las ecuaciones de Lagrange, pues el lagrangiano. En otras palabras, describir la velocidad, describir el potencial, con un mínimo de coordenadas o de variables que sean útiles. ¿Sí? Entonces, en este sentido, entonces, la notación es siempre llamarle, vamos a poner aquí una notación. La notación es llamarles Q's, I's. UI, la I significa, pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5, depende de cuántos parámetros o cuántas variables necesitamos para describir ese sistema. Puede ser de 2 partículas, de 3 partículas, de 4 partículas, por eso colocamos el índice I. Y estas coordenadas en general van a depender del tiempo. ¿Sí? De hecho, pues eso es lo que deseamos, ¿no? La mecánica clásica desea ser predictiva, que conozcamos estas coordenadas, cómo evolucionan con el tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a usar esta notación para llamarle a esto coordenada generalizada. Y si tenemos una coordenada generalizada, pues entonces podremos construir una velocidad generalizada. ¿Sí? Entonces vamos a definir entonces la velocidad generalizada. QI punto va a ser esa notación y tenemos que recordar que tiene una dependencia en el tiempo que no es más que la derivada con respecto al tiempo de la coordenada generalizada correspondiente. Y a esto le vamos a llamar velocidad generalizada. Y entonces quiere decir que vamos a encontrar un conjunto de variables mínimas con las cuales podemos describir el sistema. Y a partir de esas coordenadas generalizadas construir sus derivadas, que van a significar las velocidades generalizadas. El número mínimo de velocidades que requerimos para describir cómo se mueven ese conjunto de partículas. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, es simplemente un cambio de notación. Entonces, nuestra función lagrangiana, L, pues vamos a decir, L depende de las coordenadas y de las velocidades. Es una forma corta de decir, en realidad el lagrangiano depende, si tenemos un sistema de muchas partículas, a lo mejor de una coordenada llamada 1, una coordenada llamada Q2, una Q3, etc. Y tiene que estar su Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto, etc. Entonces, es una forma corta de indicar que puede haber tantas coordenadas y velocidades generalizadas dependiendo de cómo sea nuestro sistema. ¿Ok? Bueno, ahora reescribiendo entonces el principio variacional, entonces se puede escribir en términos de coordenadas y en términos de estas coordenadas y estas velocidades generalizadas, las ecuaciones simplemente se escribirán en otra forma. Entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange las visualizamos de la manera siguiente. Parcial de L con respecto a QI. Y ahorita vamos a indicar qué significa esta ecuación de Euler-Lagrange. En realidad, vamos a tener que hacer tantas de estas ecuaciones como coordenadas tengamos. Por ejemplo, de aquí se va, suponiendo que entonces el lagrangiano depende de varias coordenadas, entonces vamos a hacer una para la derivada vamos a cambiarle parcial de L con respecto a 1 menos derivada con respecto al lagrangiano con respecto a Q1 punto igual a 0. ¿Sí? Tendremos otra equivalente para la segunda coordenada generalizada. ¿Y cuántas vamos a tener? Bueno, pues depende de cuántas coordenadas generalizadas tenemos, el número mínimo. Entonces vamos a cambiarle ahora con un 2, ahora con respecto a la 2, con respecto a la 2, y así sucesivamente. Vamos a poner aquí unos puntos suspensivos para indicar, bueno, depende de cuántas coordenadas generalizadas sean necesarias para describir. Está viendo el mensaje de Aide. Bueno, entonces tendremos para cada coordenada generalizada una ecuación de Euler-Lagrange para ella sola. ¿Sí?
dependiendo de cuántas tengamos. Bueno, entonces con eso hay otro formalismo, ya que tenemos coordenadas generalizadas y velocidades, podemos empezar a visualizar los sistemas conservativos. Sistemas conservativos y, por supuesto, leyes de conservación. Recordamos esto, el teorema de Noether, conservativos, nos da esta información, cómo identificar que hay una simetría. ¿Qué significa esa simetría? Significa que algo se va a conservar. ¿Qué se conserva? Bueno, Emily Noether nos va a decir cómo obtenemos esa cantidad que se conserva. Ahora, ¿qué va a significar que una lagrangiana o que una acción sea invariante o no cambie? Eso es lo que vamos a ver. Si no hoy, lo vamos a ver en la próxima sesión. Entonces, bueno, yo creo que tenemos aquí espacio. Vamos a construir una cantidad que se va a llamar el hamiltoniano. Y ese hamiltoniano viene a consideración, importante, si encontramos la siguiente restricción. Supongamos, ya que estamos pensando que son sistemas conservativos, L, que no depende explícitamente del tiempo. Los lagrangianos que hemos visto hasta ahora, si observan, no depende explícitamente del tiempo. No hay una variable t, por ejemplo, aquí estamos, no depende explícitamente del tiempo. ¿Qué significa? Que no tenemos, por ejemplo, aquí una t, por ejemplo, o una t cuadrada sobre una constante. Eso significaría una dependencia explícita. Aquí no está explícita, no hay una variable t. ¿Sí? Entonces estamos en esa situación. Así podemos identificar cuando un lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. No observaremos escrita en el lagrangiano, en la expresión para el lagrangiano, o para la energía cinética, o para el potencial, la variable t. No está explícita. ¿Okay? Bueno, entonces en esa situación L no depende explícitamente del tiempo. Por lo tanto, significa lo siguiente, que nos preguntamos, ¿L depende explícitamente del tiempo? Bueno, lo investigamos con esta parcial. Esta parcial nos dice, haz la derivada con respecto al tiempo, manteniendo todas las otras coordenadas o velocidades, las otras variables constantes, y si no depende del tiempo, si no hay una variable explícita del tiempo, pues entonces significa esto, que esa parcial con respecto al tiempo de L es igual a 0. Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? Esto genera unas consecuencias. ¿Sí? Que Emily Noether nos indicó qué consecuencias tiene. Bueno, resulta ser que debido a eso existe una cantidad que no cambia con el tiempo. ¿Quién va a hacer esa ecuación? Que no cambia con el tiempo. ¿Quién es esa cantidad? Bueno, pues esa cantidad se puede mostrar que es igual. Está expresada en términos del lagrangiano, que sabemos que no cambia. Y vamos aquí a utilizar lo que a muchos de las alumnas de último semestre, mediano semestre, posiblemente ya conozcan las sumatorias. Para no escribir una suma de términos, utilizamos este símbolo, ¿no? QJ, parcial de L con respecto a QJ punto. Esto va a ser igual a una constante. Toda esta combinación. Y a esa constante se le llama el negativo del hamiltoniano. Vamos a llamarle a esta H. Se le llama hamiltoniana. ¿Okay? Cuando el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, el negativo del hamiltoniano definido de esta manera permanece constante. Quiere decir que pasa el tiempo, las 5 de la tarde, evaluamos esto, nos da un número. Lo evaluemos mañana, nos da el mismo número. Lo evaluamos el miércoles y nos va a dar el mismo número. Esta cantidad no cambia con el tiempo. Y recordamos que ¿qué leyes de conservación tenemos en la física newtoniana? Pues nos han hablado de la conservación de la energía. Pues resulta ser que en este caso excepcional, cuando la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, cuando estamos hablando de
potenciales conservativos. Este hamiltoniano va a ser la energía mecánica, ¿sí? Total. H va a ser igual a la energía mecánica total. ¿Quién es esa energía mecánica total? Vamos a ver que tenemos aquí un mensaje, permítame. Ya me están diciendo, bueno, pues van a hacer ustedes un ejercicio, ahorita les vamos a poner el ejercicio. Terminamos con este y les ponemos el ejercicio. ¿Sí? Vamos a ponerles el ejercicio. Entonces, ¿cómo podríamos verificar que este hamiltoniano es precisamente la energía mecánica total? Pues vamos a resolver, vamos a construir esto. Y vamos a recordar quién es la energía mecánica total. Bueno, las leyes de Newton, vamos a llamarle la física newtoniana, nos dice que eso es igual a la energía cinética más la energía potencial. Observen que esto es diferente a el lagrangiano. El lagrangiano es cinética menos potencial. Bueno, aquí yo le puse E, pero creo que la doctora Marina les puso una T. Vamos a llamar, o yo le puse una T, vamos a dejarla así. ¿Sí? Entonces vamos a ver un caso, ¿sí? Caída libre, para verificar eso. Caída libre, ya vimos que la densidad lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, la tenemos, vamos a revisarla. Aquí tenemos, no depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? Entonces quiere decir que es válido esta conservación. Entonces vamos a construir L. Construimos L menos esta sumatoria. Recordemos, esta sumatoria nos dice, hay que considerar todas las coordenadas, ¿sí? Mínimas que sean necesarias para describir el movimiento de ese sistema de partículas. Como estamos pensando en una partícula solamente y es caída libre, entonces va a ser L menos Z punto parcial de L con respecto a Z. Porque es caída libre y porque solamente, si ustedes recordarán, necesitamos una coordenada. Entonces la coordenada generalizada solamente es una. Entonces, en esa sumatoria solamente estaremos hablando de Z y Z punto. ¿Sí? Si hubiese más, entonces tendríamos que ir resolviendo menos lo que sigue, menos lo que sigue, menos lo que sigue, para la variable correspondiente. En este caso, caída libre, una sola coordenada generalizada, lo tenemos. Bueno, pues hay que escribir todas esas formas. L ya sabemos que es un medio mz punto al cuadrado menos la energía potencial mg por z, ¿sí? Y después sigue menos z punto, déjenme hacerlo, z punto por la parcial con respecto a z punto de quién, de la lagrangiana. Pero la lagrangiana es un medio de mz punto al cuadrado menos mg por z. Se van a identificar que este término no depende de z punto, lo va a dar 0. Y cuando realicemos esas operaciones vamos a obtener que esto es igual a menos, vamos a dejar un poco de álgebra en el camino, pero podremos identificar que esto va a dar por resultado lo siguiente. ¿Sí? Y lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, salvo este signo, es menos la energía. Bueno, antes de eso vamos a escribir lo que identificamos. El primer término lo indicamos como la energía cinética, ¿sí? De esta partícula en caída libre, un medio de mz punto al cuadrado. Y el segundo término pues es la energía potencial. Pues este es igual a menos la energía mecánica total. ¿Sí? Entonces efectivamente funciona, bueno, lo identificamos y de hecho Emily Netter nos lo explica. ¿Sí? ¿Cómo hay que definir esto? Bueno, entonces el problema que les vamos a dejar a ustedes ahorita es ahora lo siguiente, ejercicio para ustedes. Ejercicio, tarea o ejercicio. Se pueden ustedes ahorita dividir entre grupos. Posiblemente ustedes se conozcan grupitos de aquí o ya con el medio de comunicación que tienen entre ustedes se pueden formar grupos y hacer el siguiente ejercicio, tarea. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, ¿sí? Van a revisar
la solución, ¿sí?, a la ecuación de movimiento. Creo que no lo revisamos, pero déjenme revisar las notas si les hablamos del... Bueno, la doctora Melina les habló del oscilador armónico, entonces ustedes van a buscar el oscilador armónico y lo que van a realizar es lo siguiente. Entonces, solución a la ecuación de movimiento del oscilador armónico en una dimensión. Entonces pueden buscarlo en la bibliografía. La solución es, ¿quién es esa ecuación? ¿Sí? ¿Quién es esa ecuación? Bueno, de hecho, podríamos ponerles todo, no solamente la ecuación de movimiento. ¿Sí? Ya que podemos borrar, bueno, más que borrar, moverlo. Vamos a construir aquí el paso 1, le borramos el paso 2. El primero, ¿qué va a hacer? Ya que conocen el lagrangiano, ya que saben cómo hay que construir el lagrangiano, van a construir el lagrangiano. Siguiente paso, obtener con Euler-Lagrange la ecuación de movimiento. ¿Sí? El segundo paso, ya puse 2 pasos en uno. El segundo paso va, busquen cómo se resuelva. Esto va, por ejemplo, para las alumnas que van en el primer semestre y dicen, no sé cómo se resuelven ecuaciones diferenciales. Busquen en Wolfram Alpha, que les voy a poner aquí si todavía no saben cómo resolver. Wolfram Alpha, hay un tutorial. Si ustedes le ponen a ver cómo resolver o la Solve, inmediatamente les da las opciones esa página de Wolfram Alpha y les dice, puedo resolverlo. Y entonces ustedes van a resolver esas ecuaciones de movimiento. Entonces construyen L, las ecuaciones de Lagrange, la solución a la ecuación de movimiento. Entonces hasta aquí se termina Euler-Lagrange. Y aquí ya están resolviendo o llenando la inquietud de la mecánica clásica, conocer la ecuación de movimiento. ¿Sí? El tercer paso, ya que hablamos del Hamiltoniano, y ustedes van a observar que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, pues van a construir y verificar, construir y verificar, ¿sí?, que la función hamiltoniana, ¿sí?, que H es igual a la energía cinética, que dijimos que es una letra T, y la energía potencial de ese resorte, de esa partícula anclada a un resorte. ¿Sí? Entonces, ese va a ser su tarea, ejercicio. ¿Sí? Y si lo tienen, lo resuelven, en la próxima sesión podemos resolver inquietudes, ¿sí?, relacionadas con la solución de este problema. ¿Por qué les dejamos este problema? Esto va a ser muy importante en la física de partículas. Resolver el oscilador armónico en mecánica clásica, después entender sus soluciones, después construir cuando estudian ecuaciones diferenciales saben que la solución más general puede ser una combinación de las soluciones y que hayan encontrado varias ecuaciones diferenciales. Posteriormente, este oscilador armónico se va a llevar a la mecánica cuántica. Y ahí ese oscilador armónico va a ser resuelto y nos va a dar unas herramientas muy útiles. ¿Sí? Unas herramientas llamadas operadores de creación y aniquilación. ¿Sí? Aprenderemos, bueno, vamos a revisar no tan a fondo porque eso hay que dejárselos a ustedes en un curso. Las que estudian física, pues en mecánica cuántica la van a revisar, y si no, al final pueden ustedes consultar hay una infinidad de notas en internet. Las alumnas que estudian no una licenciatura en física, pero a lo mejor estudian en ingeniería, con los métodos matemáticos que ustedes aprendan, va a ser suficiente para que ustedes puedan ir y consultar cuál es la solución o cuál es, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger. Aquí lo vamos a mencionar, cómo se resuelve
Entonces ustedes van a poder revisar eso. Cuando veamos las características del oscilador armónico de mecánica cuántica, vamos a entender, bueno, más que entender, vamos a señalar ahí por qué es importante. Vamos a ver una revisión, pero rapidísima de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica va a ser lo opuesto a la mecánica clásica. ¿Qué queremos en mecánica clásica? Ser deterministas, una ecuación para que podamos saber cuándo la partícula se encuentra en tal posición, y si tenemos la posición por medio de la derivada podemos conocer también su velocidad. La mecánica cuántica va a ser probabilista, ¿sí? Hay un principio, vamos a enunciar, no nos vamos a meter en detalles, este no es un curso sobre eso, pero vamos a ver algunas ideas. Se va a cambiar la perspectiva. ¿Qué busca la mecánica cuántica? ¿Y qué puede hacer? Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la mecánica cuántica nos va a hablar de probabilidades de transición de un estado inicial a un estado final. ¿Cuál es la probabilidad de que si hoy estudio, para mañana me vaya bien en el examen? Algo semejante a eso, pero con sistemas. Entonces va a hablar de probabilidades. Y hay ciertos problemas que la mecánica cuántica no puede resolver y que se observan en la naturaleza. Por ejemplo, el decaimiento beta. El decaimiento beta. Tenemos una partícula, por ejemplo, un neutrón, que llamamos neutrón. Algo pasa, hay una interacción y se transforman en un protón, en un electrón, y posteriormente hablaremos de un neutrino, a lo mejor ya en sus cursos, cuando inicie su curso de modelo estándar, o este taller de QCD, a lo mejor ya empezaron a hablar de eso y tienen alguna idea. Entonces, la mecánica cuántica no puede describir cómo un estado con una partícula se transforma en un estado con tres partículas y diferentes. Entonces, no puede hacerlo. Entonces, se construye una teoría que es la teoría cuántica de campos. ¿Qué podemos hacer para indicar esa transición donde cambia el número de partículas de un tipo a tres partículas, ya cambia el número de partículas, van a ser tres diferentes, pero por supuesto deben de existir principios de conservación, los clásicos, energía, momento. Resulta ser que nos va a ayudar el oscilador armónico de la mecánica cuántica, los operadores de creación y aniquilación, y vamos a entender, vamos a tener ya una percepción diferente de cómo describir esos procesos. Vamos a empezar a hablar de creación y aniquilación de partículas, que ese ya es el lenguaje de una teoría cuántica de campos. ¿Sí? Todo eso todavía hace falta un par de sesiones, es bastante material, pero esperemos que con estos cursos que se les están dando a ustedes, pues las motiven y digan, quiero aprender más de física de partículas, me interesa, y empiecen a dar sus primeros pasos en la adquisición de este conocimiento. Bueno, preguntas. Si ahorita no se generan las preguntas, después ustedes pueden anotarlas y a lo mejor la siguiente sesión ya tienen con su libretita de preguntas y entonces ya no las pueden hacer. Los apuntes, yo creo que sí, ahí te nos va a ayudar, sí, por supuesto, esta nota, la presentación de la doctora Melina, de hecho, esto se está grabando, entonces, a ver si me ayudas a recordar ahí de cómo se va a proceder. ¿Se van a dar los links para el video o les vamos a dar Sí. sus... Las sesiones se van a subir a una playlist que está en YouTube en el canal de la División de Partículas y Campos. Ese link está ya en Telegram, entonces ahí vamos a estar subiendo las sesiones y algunas diapositivas de los cursos, si los docentes así lo disponen, se van a poder subir también a una carpeta y ya podríamos hacérselas llegar a ustedes. Ok, bueno, está muy bien, sí, después lo vamos a hacer. Estoy leyendo una pregunta, bueno, de Ana Lucía y Erandi, ya nos dijeron sobre los apuntes, ya está la doctora Aide, ya nos ayudó a resolver esas preguntas. María, ¿puedo regresar como 3 slides? ¿Es esta? ¿3 slides? Hola. Ahí está. Pueden abrir su micrófono si les parece más fácil. Sí, y bueno, mientras, partícula libre, sí. Vamos a ver. Partícula libre, ¿dónde teníamos partícula libre? Ah, partícula libre, entonces más hacia acá. Caída libre.
Esta es partícula libre. Partícula libre. Si se puede la siguiente. A la siguiente, esta. Sí, gracias. ¿Vas a hacer una pregunta o vas a anotar algo? Anotar, es que me faltó una cosa. Ah, ok, está bien. Muy bien. Bueno, entonces le respondemos a Brisa Rosell. El teorema de Noether lo vamos a ver posteriormente. De hecho, creo que la doctora Melina les dijo que revisaran la demostración, pero más adelante la siguiente sesión vamos a hablar más del teorema de Noether. ¿Qué dice? ¿Cómo encontramos en la lagrangiana o en la acción que definimos información que nos dice algo está pasando? Entonces, eso significa que algo se va a conservar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, sobre el teorema de Emily Noether. ¿Ok? Está relacionado con la integral de Jacobi. No lo recuerdo por ese nombre, pero no es... prefiero hablar la siguiente, que hablemos la siguiente clase, porque sí, prefiero mejor hablarlo la siguiente. Bueno, rápido, ¿no? Tú vas a encontrar que tu acción es invariante ante se le aplica decimos, tenemos una transformación. Y si aplicamos esa transformación, observamos que el lagrangiano o la disfunción lagrangiana no cambia de forma. Entonces, si no cambia de forma, por medio de cálculo variacional se puede observar qué cantidad se conserva. ¿Sí? O, en otras palabras, encontramos una derivada con respecto a algo similar a esto, a lo que estamos viendo aquí en la presentación, solamente que es derivada con respecto al tiempo de algo. Y si esa derivada con respecto al tiempo de ese algo es igual a 0, entonces significa que eso es constante. Entonces, eso algo va a ser igual a una constante. Pero ¿de dónde se va a obtener esa ecuación de derivada con respecto al tiempo de ese algo? De lo que observemos en la lagrangiana, de lo que observemos en la acción, del procedimiento que hizo Emily Noether para poder observar y obtener una ecuación similar a esta. Derivada con respecto a tiempo de algo igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a revisar posteriormente. Ya en el caso de teoría cuántica de campos, nosotros vamos a decir, cuando llevemos ya la notación, veamos rápidamente la notación relativista, diremos algo como lo que sigue. Si encontramos una ecuación de este tipo, que es una especie de generalización de la 4 de la derivada, vamos a entender que esta es una generalización de la derivada igual a 0, entonces vamos a encontrar que esto va a producir algo que se conserva, y eso algo que se conserva se le va a llamar carga conservada, y eso sirve mucho en la física de partículas, pero eso lo vamos a ver poco a poco. Recordemos, te mencionamos paciencia, ténganos paciencia, queremos que todas tengan una idea de qué es la física de partículas, entonces queremos desde lo mínimo los fundamentos, ir pasando de manera rápida, porque en 6 semanas no terminamos estos cursos. Todo esto es un curso, por ejemplo, de año y medio, teoría cuántica de campos, y si no pensamos en los cursos de mecánica teórica, si no pensamos en los cursos de mecánica cuántica, entonces básicamente es pues una carrera de física, ¿no? Entonces queremos condensar esto para que se animen a continuar, ¿sí? A continuar adquiriendo conocimiento de física de partículas con una maestría y con un posgrado, ¿no? Bueno, creo que ya terminamos la sesión. Hay una pregunta de Brisa Mariana Guzmán. Ok, Hola, sí, solo es una duda rápida. En la página anterior, si se pueden mover. Sí, creo que fue un typo, pero si ok. no, me preocuparía. Puso un medio de MX punto, creo que era Z punto, ¿verdad? Perdón, En la eh, a ver, segunda línea de abajo hacia arriba, ahí puso en este. MX punto. Sí, creo que es MZ punto, si no estoy mal. Ah, cierto, cierto. Sí, ok, vale. Gracias. Es MC. Bueno, solo para Gracias, no muy bien. quedarme con la duda, gracias. Gracias, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, entonces hay que recordar lo que comentó la doctora Aide. Se graban las sesiones, la pueden volver a revisar. Sus preguntas, si no las pudieron
realizar en esta sesión, las formulan, las guardan en una libretita y la siguiente semana, pues la siguiente sesión la podemos revisar. Ok, bueno, pues creo que ya esto es todo. Gracias por atenderlos y gracias por la invitación a estos cursos. Gracias, doctor Frank. Entonces, nada más para reiterar, toda información de los cursos, de la escuela en general, está en el canal de Telegram. Ahí les haremos llegar cualquier aviso y ahí también está el calendario. Pueden revisar que la siguiente sesión es, si no mal recuerdo, es Miércoles. mañana. Mañana hay una sesión de introducción a QCD, que es la continuación de la semana pasada, a las 5 de la tarde. Y la continuación de este curso es el miércoles a las 2 para que puedan terminar el ejercicio y también formular sus preguntas en la siguiente sesión. Entonces, por aquí damos por terminado, me parece, y entonces nos vemos la próxima sesión. Ok, muy bien. Gracias, Aide. Gracias a todas. Y buen día o tarde ya. Nos vemos.